Hablar del deporte y hablar del fútbol, por ejemplo, en San Carlos, sin duda quedaría para mucho tiempo. En lo que tiene que ver específicamente con esta ciudad, decir que se vive y se respira fútbol estaría acertado, porque en realidad la ciudad de San Carlos tiene mucho para recordar y ofrecer precisamente en ese ámbito. Pero existieron otros deportes que también han hecho a través del tiempo conocer a San Carlos. El fútbol lo ha hecho conocer, pero también el básquetbol, también lo ha hecho el atletismo, lo ha hecho la paleta y también las bochas. Cuando hablamos de esos otros deportes, llamados a veces menores, hay que decir que San Carlos desde comienzos de 1930 ya tenía lo que era básquetbol, tenía bochas, tenía grandes pelotaris, es decir, que tenía personas que ya se estaban moviendo en el entorno del deporte. Pero seguramente lo que tiene que ver con el fútbol es lo que ha atrapado a esta ciudad. Es una ciudad, si se quiere, geográficamente pequeña porque está en una horqueta entre dos arroyos, el arroyo San Carlos y el arroyo Maldonado. Pero a veces cuesta decirlo y entenderlo que en ese espacio tan pequeño de superficie, esta ciudad, que no es la cabecera del departamento, no es la capital, tenga sobre sus hombros, sin duda, mucha gloria a través del fútbol. San Carlos se ha hecho conocer por la cultura, por la artesanía, por una cantidad de cosas, pero el fútbol ha sido, como lo ha sido en nuestro país, el vehículo para hacerlo conocer a esta ciudad en todo el país. El deporte como tal del fútbol en nuestra ciudad comenzó allá por los arranques del siglo XX. Si decimos que el fútbol ingresó a través de los puertos a este país, no estamos alejados para decirles que a San Carlos también le ingresó a través del puerto, pero no porque tenga un puerto propio, sino porque el puerto de Maldonado fue el lugar donde los ingleses bajaban de sus buques y jugaban al fútbol con los locales, con las personas que vivían en la capital departamental, es decir, que vivían en Maldonado. Eso también se transportó a nuestra ciudad. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, las personas que habitaban aquella zona de lo que era San Carlos, porque era mucho menos de lo que es hoy, véase que en 1908 habían 5.000 habitantes en la ciudad de San Carlos, muchos concurrían, iban, los medios de comunicación no eran los que eran hoy, se pasaba mucho tiempo para llegar a Maldonado, pero sabían de lo que podía estar pasando y cuando habían encuentros precisamente entre los ingleses y los locales de la ciudad de Maldonado. Allí, en ese lugar, comenzaron a observar la práctica del deporte y la trajeron para nuestra ciudad. Pero también llegaba a través de algunos periódicos que venían de la capital, siempre con algún atraso, y ahí comenzaron a, digamos, germinar esa idea. Los primeros cuadros de aquella época estaba el Club San Carlos, que no es el Club San Carlos de hoy, era otro San Carlos. Estuvo presente Huracán, que era otro Huracán también, otro Libertad, Uruguayo, Uruguay, Verdún, Artigas. Esos fueron los primeros nombres que le dieron vida al fútbol en este suelo. Como decíamos, poco a poco comenzaron a organizarse los primeros campeonatos locales sobre finales de la segunda década. Allí Verdún era el dueño y señor de este territorio porque ganaba todos los campeonatos que jugaba. Pero recién en 1925 se juega el primer campeonato departamental, que precisamente quien lo gana es el Club San Carlos, precisamente es un club de esta ciudad. Ese fue el mojón para que la ciudad de San Carlos, desde el punto de vista futbolístico, comenzara a hacerse dueña, como lo es aún hoy, ya entrado el siglo XXI, del fútbol y lo que es la práctica de ese deporte. Si nosotros analizamos lo que son las conquistas a nivel de copas del interior, acá en este suelo hay 14 copas del interior. En esas 14 copas del interior, 10 son la característica copa, la de siempre, llamada en su momento Campeonato de Clubes Campeones o llamada Copa Nacional o llamada Torneo Mayor de Clubes Campeones del Interior. ¿Y por qué digo 14? Porque también están las 4 Supercopas que ganó Atenas en su momento, que la jugaban tan solo aquellos equipos que en alguna oportunidad habían sido campeones del interior, la jugaban entre ellos. Bueno, ahí hay 14 copas. Si nos quedamos o nos limitamos solamente a las 10 copas clásicas, características del fútbol del interior, y comparamos
con la capital departamental. En la capital departamental hay tan solo 5 Copas del Interior y hay 10 aquí precisamente que se reparten entre 4 de Atenas, 4 de Libertad y 2 de San Carlos, y las otras 5 que se dan precisamente en la capital departamental son 2 de Punta del Este, una de Ituzaingó, una de Atlético y una de Defensor. Es decir, hay 10 copas contra 5. Si nos manejamos con los campeonatos departamentales se jugaron 65 campeonatos departamentales, donde 35 corresponden a los clubes de nuestra ciudad, 20 a Maldonado y los restantes son del fútbol de zona oeste. Ahí hay un 54% de copas obtenidas por los clubes de esta ciudad, donde también encontramos que precisamente ese porcentaje se marca notoriamente porque solo un 31% tienen los equipos de Maldonado y un 15% los del fútbol de zona oeste. Es decir que donde nosotros podamos mirar, nos vamos a encontrar que siempre hay una hegemonía de una ciudad que no es capital. Es una cosa que si la transportamos al interior del país, nos vamos a encontrar que solo esta ciudad tiene 10 copas de las clásicas del fútbol del interior. Los otros lugares en los que hay más copas son todas capitales departamentales. Por ejemplo, Paysandú tiene 10, pero de las cuales 9 son de la ciudad, porque una es de 18 de julio, que es de Pueblo Porvenir. Es decir, que tiene 9, tiene una menos que esta ciudad. Después está San José, que tiene 7, 5 tiene Trinidad, 5 tiene Salto, 5 también tiene Artigas. También hay una hegemonía. Entonces esa rara pregunta de cómo de esta ciudad se sale campeón tan seguido, es que lo que pasa que si nosotros analizamos en los orígenes del fútbol, a medida que comenzó a desarrollarse y a medida que comenzó a arrancar el fútbol, en cada esquina, en cada barrio, había un club de fútbol. No solo aquellos clubes que característicamente se dedicaban a la práctica, digamos, formal de la actividad. Habían campeonatos matutinos, campeonatos comerciales, es decir, que el de una esquina le quería ganar al de la otra esquina. De ahí es que entre el 40 y el 70 hubo una explosión en lo que tiene que ver precisamente con la germinación de clubes de fútbol de todo tipo. Entonces eso fue lo que poco a poco llevó a que se respirara y se viera fútbol en esta ciudad tan pequeña, en lo que tiene que ver con la geografía, pero grande en la gloria. Si nos posicionamos y analizamos y vemos en el fútbol de hoy en día, el de Liga Mayor, se han jugado 25 campeonatos, es decir, aglutina lo que es el fútbol de Maldonado y de San Carlos con Punta del Este. Se han jugado 25, 20 corresponden ganados al fútbol de la ciudad de San Carlos y tan solo 5 a lo que es la situación de Maldonado. Aquí tienen 9 Libertad, tiene 8 San Carlos, tiene 3 Atenas y bueno, los restantes 5 de Maldonado son solo de Ituzaingó. Han salido grandes valores, jugadores precisamente de esta ciudad. Vamos a presentarles tan solo 4, habría muchos, pero les vamos a presentar a Pedro Duar. Pedro Duar, perteneciente al Club San Carlos, jugó en Nacional, jugó en la selección francesa, jugó en la selección uruguaya. En una oportunidad, en un viaje en que estuve en París, fui específicamente porque sabía que se desarrollaba la exposición en el Centro de Estudios de Historia de la Inmigración, donde cuando ingresé, la emoción fue ver de entrada en un banner enorme a Pedro Duar saludando, junto, por ejemplo, a otras grandes estrellas que eran, digamos, inmigrantes en el fútbol francés. Hoy en día que se recuerde a Pedro Duar en Europa, cuando han pasado ya prácticamente casi 100 años, es muchísimo. Jugó en el Sochaux de Francia, Jean-Pierre Peugeot juntó a una cantidad de jugadores en aquel momento y armó ese club. Sin duda que Pedro Duar paseó su estampa futbolística por estos campos de juego que hay aquí precisamente en esta ciudad. Otro caso es el de Julio Barrios, arquero de Peñarol, de Montevideo, jugó en la selección uruguaya, ganó la Copa Barón de Río Branco en la década del 40 ante Brasil, y también jugó en River Plate de Argentina. Julio Barrios fue tapa del Gráfico, una revista que fue de las más importantes de toda América. Bueno, fue tapa del Gráfico. Era difícil que un uruguayo fuera tapa en aquellas épocas y fue tapa y jugó acá, era de esta ciudad. También Roberto Sosa,
perteneciente al Club San Carlos, en este caso, en el caso de Julio Barrios jugó en Atenas y jugó en San Carlos. En el caso de Roberto Sosa jugó en la selección uruguaya, jugó también en lo que es el Mundial de 62, jugó todos los partidos del Mundial de 62, fue el arquero de la selección uruguaya. Ese era Roberto Sosa, que también jugó en la Universidad de Chile. Y finalmente les voy a citar a Nider Pisani, jugador de Libertad, que jugó en Peñarol de Montevideo en la época de Fernando Morena. Era muy difícil jugar en esa época en un cuadro como Peñarol, donde la estrella era Morena. Y sin embargo, muchos de los titulares nombraban a Pisani. Jugó en la selección uruguaya, el popular Sono Pisani, jugó en las eliminatorias para uno de los mundiales, donde también convirtió muchos goles. Sin duda que habría mucho para decir y habría mucho para reflexionar. Muchos de los escenarios de juego que vieron a todas estas estrellas hoy ya no existen más. ¿Por qué? Porque el progreso, el avanzar de la ciudad llevó a que esta ciudad hiciera desaparecer los escenarios donde todas estas figuras tuvieron tardes de gloria. Y esta ciudad, que a su vez también tiene su casa del deporte, su panteón del deportista, se ha preocupado por esos individuos, jugadores, personas que le dieron tanto de gloria. Por eso, sin duda que en San Carlos se respira y se vive fútbol.